Bienvenidos a un nuevo segmento de Desarrollemos TV. Hoy nos acompaña un invitado supremamente especial, un invitado que tiene una mirada privilegiada sobre el panorama económico y el panorama político de nuestra región. Andrés Villota, corredor de bolsa, profesor universitario, columnista, libertario y encima de todo, corresponsal extranjero acreditado ante la Casa Rosada en Argentina. Andrés, muchísimo gusto, muchas gracias por estar acá, bienvenido. Juan, muchísimas gracias por la invitación. Me siento honrado de estar en Desarrollamos TV y a la orden para lo que necesites y comentemos toda esta coyuntura bastante convulsionada que estamos viviendo. Por supuesto, me encantaría empezar con una pregunta general. ¿Cómo interpreta usted este momento histórico que vive América Latina, en particular con lo que fue la victoria sorpresiva de Javier Milei? ¿Estamos frente a un despertar libertario real o estamos ante de pronto algo pasajero que, que, que Dios no lo quiera, va a subsistir con el tiempo, no va a poder subsistir con el tiempo? Juan, yo siempre he dicho que lo que ocurre en este momento en Argentina con el triunfo de Milei y con el gobierno libertario del presidente Milei es mucho más importante y mucho más trascendental que cuando cayó el muro de Berlín, porque cuando cayó el muro de Berlín, cayó el comunismo en una de las Alemanias y después eso dio paso a la caída de la Unión Soviética. Pero si tú te das cuenta, el comunismo no se acabó. O a Hispanoamérica con muchísima fuerza y lo que significa entonces el triunfo del presidente Milei es que gana por primera vez un cambio en el paradigma de ese comunismo que se transformó y que mutó a otras manifestaciones a las que no estábamos acostumbrados. En esa medida, todo lo que está haciendo el presidente Milei, el éxito que está teniendo al adoptar las políticas económicas libertarias basadas en la Escuela Austriaca de Economía, pues lo que hace es que destruye totalmente al comunismo y su narrativa. Y eso hace que Argentina se convierta en una exportadora de ese modelo exitoso que, como lo ha dicho el presidente Milei muchas veces, él no se inventó nada diferente. Lo que estamos viendo ahora es simplemente usar todas las teorías y todas las herramientas que usó el mundo cuando funcionaba. Sin ir más lejos, Colombia tuvo una constitución libertaria, la constitución de Río Negro, y ahí era todo lo que estamos viendo ahora en Argentina, un estado pequeño que solamente se dedicaba a administrar justicia, el tema de la defensa y la seguridad, pero había libertad en los mercados total, las monedas estaban respaldadas en oro, eso significa que es déficit cero, los estados simplemente gastaban lo que tenían, y en fin, toda esa teoría aplicada a la práctica real, pues destruye totalmente la narrativa progresista y hacia el futuro lo que yo veo es que muy seguramente va a haber un efecto contagio positivo de esto, de estas ideas de libertad y lo veo en la calle todos los días, cada día que pasa el presidente Milei y cada día que genera estas nuevas buenas prácticas en la administración pública, es un día menos que le queda a ese modelo vetusto, anacrónico, que trajo la miseria argentina desde la época de Juan Domingo Perón. Entiendo. Y sin lugar a duda nosotros aquí en Desarrollemos TV compartimos esa visión al 100%. Me gustaría que nos contara un poco sobre, o nos diera su perspectiva, Andrés, sobre ciertos jugadores políticos emergentes, libertarios, que están empezando a coger tracción por fuera de Chile, perdón, por fuera de Argentina, con el caso de Javier Milei. En Chile tenemos a
un personaje que nosotros apoyamos muy fuertemente aquí en la casa editorial de Desarrollemos TV y es Johannes Kaiser. En otros países latinoamericanos hay quizás algunos otros referentes, sin embargo, Johannes ha tenido un impulso sorprendente en muy poco tiempo. ¿Qué opina usted de Johannes y qué beneficios traería una victoria por su parte, no solamente a Chile, sino al resto de América Latina? A Johannes yo tuve el honor de conocerlo acá en Buenos Aires en el CIPAC de Argentina. Estuvimos hablando una mañana antes de iniciar la sesión de ese día. Una persona brillante con unas ideas clarísimas sobre la libertad. Me acuerdo que ese día tenía una corbata amarilla con la bandera de Godson y era bastante sus ideas y lo que dijo me impactó y me cautivó positivamente. Y yo veo digamos que figuras como las de él, que hablan con la razón, que hablan con el sentido común, venden algo muy fácil que es la libertad. Y en esa medida Chile, después de haber venido de toda esta decadencia de la izquierda, de un gobierno nefasto como el de Boric, que es hermano gemelo del de Gustavo Petro y el de Nicolás Maduro, y toda esta pleyada de antisociales que están gobernando, pues lo que veo es que es una opción muy buena que está teniendo Chile, y es una forma de acabar con ese sistema empobrecedor y miserable que cortó ese proceso de bienestar y ese proceso de crecimiento económico que estaba teniendo un país que después del gobierno de Augusto Pinochet quedó con los mejores indicadores de bienestar de la región. Por supuesto, para nadie es un secreto que en Colombia pues, se eligió un presidente que atenta contra la democracia y contra las instituciones colombianas, pero también representa un precedente peligroso para lo que podría suceder en otros países. ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos, como empresarios, como personas comunes y corrientes para poder evitar que algo como lo que sucedió con Gustavo Petro, algo como lo que sucedió con Gabriel Boric, vuelva a coger impulso o inclusive arrase de alguna manera con la sociedad desde un punto de vista institucional y no permita que posiblemente en el peor de los casos vuelvan a haber elecciones? ¿Qué puede hacer uno como ciudadano para lograr que este tipo de cosas no vuelvan a suceder? Pues lo primero es que esta gente, eh, consciente o inconscientemente, genera una condición de caos generalizado en las sociedades que gobernaron. Javier Milei jamás hubiera sido presidente de Argentina si los Kirchner, el cartel miserable de los Kirchner, no hubieran hecho todo lo que hicieron, no hubieran saqueado todo lo que saquearon, no hubieran generado esa condición de miseria, hambre, caos en una Argentina inmensamente rica, pero que esta gente, toda esta mano criminales, la habían acabado. Y los argentinos reaccionaron cuando alguien habló, y esa es la batalla cultural, alguien dijo eso está mal, y no lo callaron con el cuento ese de lo correcto en términos políticos, con el cuento del discurso de odio,
con el cuento de las fake news que callaban a todo el mundo cuando trataba de expresar su inconformismo con estos actos criminales. Y entonces habla y habla duro y la gente lo oye y la gente dice, oiga, yo pienso exactamente lo mismo que ese señor está pensando, he padecido todo lo que el señor está diciendo y yo voy a apoyarlo y voy a votar por él. Lo que tenemos que hacer entonces es, después de haber padecido un gobierno miserable como el de Gustavo Petro, pues lo mínimo que lo tienen que hacer los colombianos es apoyar al que esté en contra de todo lo que Gustavo Petro representa, que además nos ha demostrado también durante estos 3 años que él es simplemente uno más de ese grupo que gobierna Colombia hace muchísimos años, que el Álvaro Gómez llamaba el régimen, que acá Javier Milei le dice la casta, en Estados Unidos le dicen el Deep State, Daniel Reisberg le dicen los pepobucos, los periodistas, los políticos, los burócratas y los académicos, ese grupúsculo que ha dominado las sociedades y que se ha lucrado del trabajo de las sociedades, pues esa gente tiene que entregar el poder y nunca más volver, desaparecer para siempre del escenario político y entregarle otra vez el poder al pueblo como era antes, sino que ellos han manipulado, han manejado la narrativa y han cambiado totalmente ese concepto y hicieron una falsa división entre izquierda y derecha. Pero si ustedes miran, lo que hace Petro es exactamente lo que hizo los gobiernos anteriores. El otro día estábamos recordando cómo Iván Duque había prohibido hacer un puerto, que porque el clima en el Chocó, en uno de los sitios más pobres de Colombia, cuánto desarrollo y cuánto crecimiento económico hubiera generado haber dejado hacer un puerto en un lugar además estratégico para la economía de Colombia. Entonces, si nos damos cuenta, y pues ni hablar de Juan Manuel Santos, que eso fue un desastre, todo lo que hizo, todo lo que robaron, el gobierno más corrupto hasta el momento que llegó Gustavo Petro. Entonces, digamos que ahí es una suma de situaciones absolutamente absurdas y adicional a eso, pues lo que está mostrando y lo que está viendo el pueblo colombiano y está padeciendo esas tomas de decisiones absurdas que toma todos los días el señor Petro, pues es un magnífico despertador para que toda la sociedad colombiana en su conjunto tome una decisión y rompa con ese pasado de miseria y de hambre que ya es insoportable. Hablando del gobierno de Javier Milei y de lo que eso representa lógicamente para la región y para el movimiento libertario a nivel América Latina y a nivel mundial, me causa curiosidad saber qué opina usted de lo que está ocurriendo con la vicepresidenta Victoria Villarruel en ese gobierno, en el gobierno de Milei. Miren, en general, considero que en el mundo es una figura que se inventaron que no debería existir. Si el presidente falta, pues convoquen unas nuevas elecciones y elíjanlo, pero no le tengan un reemplazo. Además que lo que se ha entendido es que el vicepresidente, por alguna extraña razón, lo confrontan con el presidente. Y muchas veces tratan de buscar un vicepresidente que no tenga nada que ver con lo que piensa y dice el presidente. Y eso entonces eventualmente genera confrontaciones. Victoria Villarruel viene de un partido tradicional, que podríamos decir que es de la casta, y acompaña al presidente Milei, y ha mostrado una abierta simpatía por el peronismo y por el kirchnerismo. Y en su posición de presidente del Senado, varias veces, ha incurrido en faltas, ha incurrido en supuestos errores al momento de hacer votaciones, y eso ha permitido entonces que se impongan las ideas de la oposición kirchnerista y peronista, lo que es un absoluto contrasentido, que no tiene ningún tipo de seriedad ni de coherencia en el cargo que ella está ostentando, que es, ante la eventual ausencia del presidente Milei, ser la que lo reemplace y siga con toda la misma línea de gobierno del presidente Milei. De verdad que
al margen de que haya sido un desastre la vicepresidencia de la Villarroel, es muy importante que se revalúe esa figura, ¿no? La figura del vicepresidente en realidad es un foco de corrupción porque generan ahí más burocracia, una oficina de una persona que lo que ha demostrado es que no tiene nada que ver con el gobierno, que prácticamente tiene su agenda propia y que resulta favoreciendo a la oposición, lo que es totalmente absurdo. Y algo muy importante que ocurrió, que me he dado cuenta que a los argentinos les molestó muchísimo, fue que Victoria Villarroel estuvo en Madrid y se reunió con la que fue la esposa de Juan Domingo Perón, que le dicen Isabel Perón, pero pues ese es como su nombre artístico, porque en realidad ella era una bailarina de burlesque, que además a Perón le encantaban porque Eva Duarte también era otra bailarina exótica, y, y una vedette de los cabarets del siglo XX, y resultaron siendo la una, pues la primera dama, que a propósito tenía unos gustos bastante exóticos y refinados, a pesar de que hablaba de los descamisados y que era una diva Dior, a pesar de que todo el tiempo estaba hablando de los pobres, pero pues tuvo muchos excesos, y esta señora Isabel Perón, que ahora vive en un lujoso lugar en Madrid, en España, pues representa toda esa Argentina decadente y toda esa Argentina corrupta y toda esa Argentina que saqueó inclementemente al pueblo argentino. Y va y se reúne con ella y se toma fotos con ella. Eso no tiene tampoco ninguna presentación en ningún sentido. Y eso ni siquiera a los cercanos al gobierno, a todos los argentinos les pareció, ¿no?, un acto de traición y de estupidez política gigantesco. Y desde ahí ya todo lo que hago, deje de hacer la Villarroel, ya es algo que genera fastidio en la sociedad. Entonces, fue un desatino desde todo punto de vista, y todos esos errores no forzados que ha tenido siendo presidenta del Senado, pues ha dejado muy mal sabor de boca, y ya están esperando es que se acabe el periodo para que cuando se presente la reelección del presidente Milei, lo primero que haga es cambiar a la vicepresidenta. Y lo otro es que yo creo que eso también sirve para cuestionar mucho la figura de la vicepresidenta. Mira lo que está pasando en Colombia con esta señora Francia Márquez también. Es una figura absurda y genera, insisto, una burocracia innecesaria y gasto público inútil, que la idea es que precisamente acaben con todas esas figuras que se prestan para la corrupción. Me gustaría obtener una lectura suya, Andrés, sobre quién podría ser el próximo presidente en Colombia, y, y también me gustaría saber si dentro de su análisis considera que eh, podría surgir algún candidato libertario, no necesariamente en Colombia, sino en algún otro país latinoamericano como en Chile. Hemos visto las candidaturas emergentes de personajes como Abelardo de la Espriella, de personajes más de centro izquierda, como Sergio Fajardo, y bueno, de otros que también representan el continuismo peligroso de la izquierda radical, como lo son Gustavo Bolívar, que pues a nosotros personalmente, pues en la casa editorial nos parece un personaje nefasto. ¿Quién considera usted que tiene más chances de llegar al poder en el 2026, tanto en Colombia como en Chile? Mire, si aplicamos el sentido común y nos atenemos a lo que está pasando y a lo que pasó ya en Argentina, lo más lógico es que llegue alguien que no tenga nada que ver con ese sistema decadente y miserable que empobrece a las naciones. Lo lógico es que sea un outsider y que no sigas con esa saga de gente que se disfraza de lo que no es y que se presenta como una supuesta solución a los problemas que ellos mismos crearon, aplicando una fórmula que es idéntica a la que han aplicado los gobiernos a los que ellos o han pertenecido
o que representan. Y en esa medida, entonces, hay que buscar outsiders. Y en lo personal considero que un outsider como Johannes Kaiser es una magnífica opción en Chile. Y en Colombia, pues, evidentemente, la persona que más refleja y representa esa condición de outsider y de ser una persona que está en contra del sistema, que además no es de ahora y ni es un tema de oportunismo, sino es una persona que lleva muchos años, casi 10 años o más de 10 años, que es defender a la sociedad de los atropellos, de los múltiples atropellos que ha sido víctima, y es Pierre Gonzaga. A mí me parece que Pierre Gonzaga puede ser un muy buen candidato, puede tener una muy buena figuración, y puede, sobre todo, ser una respuesta a toda esa inquietud y a toda esa incertidumbre que tiene el pueblo colombiano frente a lo que está pasando, que está marcando un futuro absolutamente negro y desesperanzador. Cuando yo veo que hay 70 candidatos y uno empieza a mirar, pues hay unos que supongo que dicen, si Petro fue presidente, pues yo también puedo ser. Y además es muy fácil, pues porque creo que 50 millones de colombianos somos superiores en todos los sentidos a Gustavo Petro. Entonces, pues uno supondría que todos tenemos el chance de serlo. Pero digamos que aspiraciones serias, pues es imposible que las tengan personas que han sido miembros del gobierno de Juan Manuel Santos, del gobierno del presidente Uribe, que han estado en cargos públicos, que han sido burócratas. Pues es imposible que esa gente represente un cambio real, porque han demostrado hasta la saciedad que ese modelo que ellos representan y que supuestamente plantean como una solución a los graves problemas que aquejan a Colombia, pues no es nada diferente a lo que han tratado de hacer todos durante años. Ese cuento que la pobreza se reduce porque hay un Estado gigantesco que regala plata, pues si eso fuera cierto, no llevaríamos 200 años pobres, salvo el espacio que les digo de la época de la Constitución de Río Negro en el siglo XIX. Pero de resto ha sido un periodo de cadencia total. Y el potencial económico que tiene Colombia es inmenso, es gigante. Aquí en Argentina eso se está viendo, se está abriendo todo ese potencial económico que existía, que los Kirchner y todos los gobiernos anteriores se habían encargado de acabar con leyes absurdas, prohibir, porque todo era prohibido. Estaba viendo que un tipo que fue presidente, que de apellido Cámpora, había prohibido exportar vacas en pie. Imagínate, en un país inmensamente rico en ganadería, un loco en los 70 dijo que estaba prohibido exportar vacas. Un demente. Hágame el favor. Y entonces todos lo habían dejado así, porque eso les parecía que eso era normal y que era lógico. Y entonces tienen una cordillera inmensa que comparten con Chile, y ellos habían prohibido explotar la minería porque es que el clima, y entonces iba a derreter el polo, entonces se iban a ahogar todos, y entonces la gente decía que sí, bueno, que tocaba entonces no volver a explotar el petróleo, nada de eso. Había cultivos de salmón en el Atlántico Sur, y alguien se inventó también que eso tenía que prohibirlo, que porque eso contaminaba el mar, y que entonces como para qué contaminar el mar, y entonces les hacían caso y cerraban entonces los cultivos de salmón, y entonces aquí comer salmón es un lujo, porque tienen que traerlo desde muy lejos para poder comer salmón, porque alguien dijo que había que prohibirlo, que porque ensuciaba el mar. Entonces, todo ese montón de prohibiciones absurdas, pues este gobierno lo que está haciendo es desmontando todas esas idioteces que se han inventado. Y entonces eso ha generado, obviamente, pues un resurgir económico y una explosión económica gigantesca en la que, no, o sea, no se imagina, la gente hace fila acá, las mineras del mundo están haciendo fila para entrar a Argentina. Hace poco estaba hablando con un amigo argentino, y entonces me hablaba de las sierras, de unos amigos de ellos, ¿no? Que me decía, mire, en las sierras de ellos el petróleo aflora, y no tienen que hacer nada, el petróleo está ahí, Argentina está llena de petróleo, pero como prohibieron eso, que porque el clima, y que porque entonces se contaminaba, y que porque el cambio climático, y todas esas estupideces,
Entonces, a la fuerza, habían hecho que la sociedad argentina terminara siendo pobre cuando tenía todo para ser inmensamente rico. Y eso es lo que está pasando también en Colombia, ¿no? Fíjate cómo es prohibido ahora todo. Entonces prohibieron exportar carbón y prohibieron explorar petróleo y prohibieron hacer, todo ahora es un delito, todo es prohibido. Que porque el clima, si alguien va a construir algo, no lo dejan, que porque el clima, que porque Sí, no, ridículo. el cuento del cambio climático y todas esas estupideces, que eso además ya nadie se lo cree. Todas esas cosas absurdas, tiene que aparecer alguien que le abra los ojos a la gente y les diga, oiga, no sean idiotas, eso no existe, eso no hay, nadie se va a morir ahogado porque se derritan los polos. Además es una cosa de matemáticas del colegio, ¿no? Si se derritieran en serio todos los polos y las nieves perpetuas que existen en el mundo, el nivel del mar aumentaría 1.8%. Por favor, nadie se va a ahogar con eso. Si eso pasara, pero obviamente eso no va a pasar. Además, aquí está haciendo un frío terrible y creo que el tema del calentamiento, pues aquí se han dado cuenta que es una farsa. Pero lo que voy con todo esto es que lo primero que tienen que hacer en Colombia es desregular la economía, que el Estado saque sus narices intervencionistas de la economía. Eso es súper importante. Aquí lo están haciendo. Y cada día que desmontan una regulación, cosas tan absurdas como que acá existía como más o menos la Agencia Nacional de la Bicicleta. Entonces, no se podían importar bicicletas, o si se hacía una importación de una bicicleta, mandaban una comisión del gobierno de la Agencia Nacional de la Bicicleta a la fábrica de bicicletas en Europa o en Estados Unidos para que ellos determinaran si se podía o no se podía importar las bicicletas argentinas. Imagínate cómo encarecían esto las bicicletas. El primer día que llegué acá, quería comprar una bicicleta y con lo que me costaba una, que era con canastica y con patica, para decir, o sea, la más barata en teoría, con eso me hubiera podido comprar dos en Colombia, eh, como las de Nairo Quintana, mejor dicho. Unos precios absurdos, y claro, eran hechas en Argentina, y el argentino entonces cobraba lo que se le daba la gana, porque sabía que existían todas las barreras para que la gente trajera bicicletas de afuera y pudiera competirle con el precio. Y tú sales aquí a comprarte una campera, como dicen, y es como si estuvieras en París, qué sé yo, en Chanel, comprando una chaqueta. Son unos precios absurdos y es industria argentina. Y como siempre estuvieron protegidos y siempre existían unas trabas enormes para el libre comercio, pues se durmieron en los laureles. Un día fuimos a comprar una plancha para planchar y la que compramos era la más barata y era una plancha idéntica a una que existía en mi casa en el año 1975. Y entonces generó unas brechas también y un atraso tecnológico gigantesco, que además al industrial no le importaba cerrarlo, porque igual le tenían que comprar sus planchas al precio que él se le diera la gana venderlas, porque es que no había más, no había de dónde escoger. Entonces, fíjate, todo eso que suena anecdótico y suena hasta medio chistoso, fíjate cómo es importante la libre competencia en una economía. Y eso es lo que están buscando ahora. Y todos los días desmontan alguna de esas regulaciones absurdas y así es como está volviendo a funcionar. La economía, el manejo descentralizado de la economía es comunista. Que en Colombia exista un Departamento Nacional de Planeación, eso es un altar al comunismo que hay que desmontarlo. Al próximo presidente libertario tiene que desmontar ese Departamento Nacional de Planeación. Porque además ha demostrado que, fíjense, que si eso funcionara así, ha ocurrido todo lo contrario, cada vez estamos más pobres. Entonces, ese cuentico que el Estado interviene en todo, ese modelo keynesiano que es comunismo disfrazado, comunismo gourmet, porque es Keynes y es inglés y es gay, entonces hay que hacerle caso a lo que él dice, o decía, porque ya se murió hace mucho, pero digamos que ese tema del comunismo gourmet, del keynesianismo, hay que acabarlo, hay que abolirlo.
la intervención del Estado es nefasta para la economía. Tú que eres empresario lo sabes y lo vives, y los impuestos acaban con cualquier proceso productivo exitoso y eficiente, porque son unas cargas gigantescas que los empresarios no pueden asumir, no pueden cargar. Por supuesto, por supuesto. Y en eso estamos aquí en Desarrollemos TV con el profesor Andrés Villota, corresponsal extranjero acreditado ante la Casa Rosada en Argentina. Profesor Villota, muchísimas gracias por su tiempo. Esta es su casa y esperamos tenerlo aquí de vuelta prontamente.